despejado y bueno, así andamos con el clima. Comienza a ser fresquito de diciembre. Aquí en diciembre, el año pasado fue muy caliente, una cosa rara, pero comienza a ser mucho fresco y muy interesante. Decirles que, como dijiste, Damelis, yo estoy ubicado en el Centro Misional Los Ángeles del Tucuco, en la Sierra de Perijá. Esto es un territorio indígena y así compartimos la vida aquí con los indígenas Yucpas. Tienen que saber que la Sierra de Perijá, en la Sierra de Perijá viven dos grupos originarios, que son los Yucpas y los Barí, que eran conocidos antiguamente con el nombre de motilones. Son dos grupos étnicos totalmente distintos. Los Yucpas son caribes, los Barí son chichas. Eso significa que no tienen nada en común absolutamente, solamente la tierra. Y aún así la tierra, los yupas ocupan la parte norte de esta zona de Perijá y los barí la parte sur. Es lo único que tienen en común. Son cosmovisiones, culturas, idiomas, rasgos fisionómicos totalmente distintos. Entonces, en medio de esta realidad cultural me encuentro inmerso yo. Aunque yo vivo en la misión del Tucuco y la misión del Tucuco es territorio Yucpa, aquí conviven también algunos indígenas barí y conviven también algunos indígenas guayú que viven en las haciendas de los alrededores y algunos viven aquí en la misión y muchos de los niños que viven en las haciendas vienen a trabajar aquí, a estudiar, perdón, en nuestra escuela. Además, como Damelis lo ha dicho, aquí tenemos una escuela desde preescolar hasta quinto año, la unidad educativa Sagrada Familia, y tenemos también una casa hogar, lo que conocíamos antes con el nombre de internados, que esta casa hogar tiene la misión de darle vivienda, casa, en toda la expresión, el sentido de la expresión, a niños y niñas que viven en comunidades donde no hay escuela y vienen a vivir con nosotros para poder estudiar. Entonces son dos instituciones dentro de un mismo edificio, la unidad educativa y la casa hogar, con independencia institucional frente a la ABEC. Una cosa es la escuela y otra cosa es la casa hogar, aunque compartimos el mismo edificio. Bueno, me han pedido desde ABEC Central voy a llevar el tiempo, no hay media, una pequeña reflexión acerca de la interculturalidad bilingüe, del proceso de educación intercultural bilingüe en Venezuela. Tenemos que saber que este proyecto de educación intercultural bilingüe fue creado por decreto presidencial. Este proyecto yo recuerdo siempre en los años 90, aquí el tema de la educación intercultural bilingüe, siempre venían personas del ministerio a hablar sobre el tema antes de que fuéramos adscritos a la BEC. Y luego fue reimpulsado entre el 1999, cuando se aprobó la Constitución, y el año 2000. Los venezolanos tenemos el privilegio de ser uno de los países pioneros en el tema de la educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, ¿no? Porque no solamente hay educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, sino para países donde habitan personas de otro idioma. Cuando desde los años 70 se hablaba ya del valor patrimonial de los idiomas originarios, pero no fue sino hasta finales ya de la década de los 70, por eso fue en el 79, el decreto número 283, el que le da ya existencia legal a esta forma de entender la realidad y de entender la educación. Según Esteban Emilio Mosongi, que era un antropólogo, es un antropólogo reconocido en Venezuela, dice que este proyecto tiene algunas carencias. Bueno, eso hay que decirlo, que no solamente los tuvo en los comienzos de cuando se decretó
la educación intercultural bilingüe, sino que la sigue teniendo y son unas carencias importantes que tienen que ser abordadas y tienen que ser resueltas. No fue sino hasta 1999 con la nueva constitución en la que se reafirman, esto es muy importante, esto sí tenemos que agradecérselo al chavismo, con la Carta Magna de 1999 se reafirman los derechos colectivos de los grupos, de los pueblos y de las comunidades indígenas. Esos elementos son la identidad étnica o la identidad propia, el derecho a la cultura propia que cada grupo o étnico tiene, cada pueblo indígena tiene, el idioma y el respeto a sus conocimientos ancestrales e innovadores. Y esto, por supuesto, ubica también y abarca al tema educativo. Es un significativo, como un hecho significativo, la Constitución da a los idiomas indígenas el estatus de ser idiomas oficiales en Venezuela, aunque lo hace en escala regional, no a nivel nacional. Es decir, que en el estado Zulia, el idioma guayú, el idioma yucpa, el idioma barí, son, entre otros, son idiomas nacionales, pero aquí en el estado Zulia y en cada estado, el idioma al que el pueblo indígena pertenezca. Esto como dato anecdótico. También tenemos que decir que en la última década se han desarrollado algunas guías pedagógicas para beneficiar a los pueblos indígenas en el proceso de la educación intercultural bilingüe. El Ministerio de Educación ha estado trabajando en algunas, son cositas muy escuetas, yo tenía algunas por allí, pero no lo conseguí. Creo que se lo llevaron para abajo, para donde están los muchachos. Son unas guías, unos libritos muy elementales, suelen ser alfabetos, libros para aprender a leer y escribir, para descifrar, etcétera. Y algunos contienen también cuentos muy cortos, mitología de las culturas, en este caso de la cultura yucpa, donde yo me encuentro, que han sido elaborados con personas de aquí, con personas técnicas en el sentido de que son lingüistas, por ejemplo, para el Ministerio de Educación. Estas guías se debían trabajar en coordinación con las comunidades indígenas, especialmente con los sabios, con los ancianos, bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Este programa de educación intercultural bilingüe que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para la Educación, es importante tener presente que impulsa la reivindicación del idioma y la cultura de 44 pueblos originarios de Venezuela que están ubicados en 8 estados de nuestro país. Y eso de acuerdo con el capítulo 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante también que nosotros tengamos presente que este proyecto de educación intercultural bilingüe tenía como objetivo civilizar a los pueblos originarios, pero este concepto cambió y actualmente el programa tiene como propósito fundamental preservar el idioma originario, el idioma materno y reivindicar la cultura o las costumbres ancestrales de los pueblos indígenas de Venezuela. Miren, esto es muy importante porque nosotros tenemos, todo esto tiene un antecedente, obviamente. Nosotros tenemos que pensar que no siempre ha sido así. El mundo ha tenido un progreso desde el surgimiento de las ciencias sociales a partir de las finales de la primera mitad del siglo XX, es decir, a finales de la década de los 40, comenzaron a desarrollarse las ciencias sociales, la sociología, la antropología, etcétera, ¿no? Todo el ámbito de las ciencias sociales. Al desarrollarse estas ciencias sociales, el mundo comienza a cambiar la manera de mirar al mundo. Antes las culturas dominantes, la cultura blanca fundamentalmente, era la cultura dominadora, pensaba que
las culturas minoritarias o las minorías tenían que adaptarse y tomar la forma de la cultura mayoritaria, y es cuando habla entonces allí del objeto de civilizador, de civilizar a los pueblos originarios, aunque ese término sea muy discutible y muy ambiguo. Bueno, vamos a entender civilizar como la manera de acomodar a las culturas indígenas a nuestra cultura, que es en el caso concreto de Venezuela. Entonces las ciencias sociales hacen que la humanidad cambie la manera de entender eso, comienzan a valorarse las culturas indígenas, las culturas minoritarias en todo el mundo, y comienza entonces un proceso de cambio en todo el mundo, y eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver también en la iglesia con los métodos de evangelización, en donde se comienzan a tomar en cuenta. Miren que el Concilio Vaticano II ya nos dice que tenemos que descubrir las semillas del verbo que están presentes en cada cultura. Es decir, la iglesia ya le está dando valor a las culturas indígenas, y al mismo tiempo nos está pidiendo que descubramos las semillas de salvación que contiene cada cultura. Bueno, nosotros tenemos que, estamos hablando de educación intercultural bilingüe. Esto tiene que ver, entra a jugar un papel fundamentalmente importante aquí, la antropología moderna. Tenemos que hablar necesariamente de un concepto de cultura. El concepto cultura ha sido ampliamente debatido en la ciencia antropológica, no solo porque es su objeto de estudio, obviamente la antropología estudia la cultura humana, sino también por el interés que esta ciencia tiene en entender cómo los grupos humanos son capaces de crear mecanismos para hallar sentido y explicación a todo aquello que los rodea, y cómo se establecen estas formas de interacción social entre los individuos que coinciden en un territorio específico, indistintamente de la propia cultura de cada uno. Y en este caso puede servir como ejemplo esta tierra perijanera, que estas montañas albergan a dos grupos originarios propios de esta tierra. Es decir, cuando los conquistadores llegaron a Venezuela, ya los yupas y los barí estaban asentados en la sierra de Perijá. Y es importante que la cultura no solamente defina, marca, delimita la manera de relacionarse los grupos entre sí, sino la manera que cada grupo tiene de relacionarse con el mundo, con el cosmos, no solamente con los grupos humanos, sino con todo lo que contiene la vida como tal, la creación como tal, el planeta, la naturaleza, etcétera. Entonces tenemos que entender ya que la cultura no es una idea, es decir, la cultura no existe en la cabeza de alguien, la cultura no es física, no es una entidad tampoco oculta. La cultura tiene que ver con prácticas sociales y simbólicas que construyen día a día esta interacción de la que yo acabo de hablar, de los hombres entre sí y de los hombres con el mundo natural, que es continua e incesante, y está compuesta por fragmentos que en conjunto la conforman. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto presente, porque de aquí va a derivar entonces la importancia y la necesidad de una educación intercultural bilingüe que va a buscar preservar los idiomas maternos, los idiomas originarios, para preservar también de esta manera la cultura. Miren, este tema es muy complejo. Los venezolanos vivimos en un país que es pluricultural. Eso significa que tenemos variedad de culturas, y la mayoría de esas culturas corresponden a los grupos indígenas, aunque ha habido últimamente un intento también por el rescate de la cultura afro. Yo tengo una visión muy particular acerca de eso. Yo creo que los negros venezolanos no quieren ser negros. Así como en Brasil hay un movimiento hacia la negritud, yo no percibo eso aquí en Venezuela, aunque hay grupos que están intentando trabajar en ese sentido, pero yo no lo percibo así. Cosa que sí se da en los grupos indígenas.
Miren, los yucpas con quienes yo vivo son caribes. Yo he trabajado también con los pemones que también son caribes. Y miren una cosa interesante, lo que es la dinámica de cada grupo humano. Eh, en la Gran Sabana, donde habitan los pemones, se da un problema grave, sobre todo en los mestizos, un problema de vergüenza étnica, es decir, ellos no quieren ser indígenas. Y eso es una debilidad, obviamente. Una fortaleza que tiene la gente aquí, el yucpa, por ejemplo, es que el yucpa no se avergüenza de ser yucpa. Y aquí hay personas, por ejemplo, que son mestizas y que sus rasgos son menos indígenas y más criollos. Y sin embargo, cuando abren la boca, porque hablan yucpa, uno dice que es increíble cómo habla yucpa y cómo habla el castellano machucado en cierto sentido. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque uno de los objetivos fundamentales de la educación intercultural bilingüe es proteger el idioma, que el idioma no se pierda y se mantenga, porque al perderse el idioma se pierde la cultura. ¿Por qué? Porque la transmisión, las culturas indígenas son todas de tradición oral, no hay escritura. La escritura ha venido con la educación formal, es decir, la educación que se ha impartido en las comunidades indígenas ha sido la educación formal que el Ministerio de Educación imparte en todo el país. Es decir, que el mismo pensum que sus hijos estudian en Maracaibo, en Caracas, en Mérida, en Barquisimeto, es el pensum que los niños del Tucuco y de las comunidades indígenas estudian. Con la pequeña diferencia que por el tema de la educación intercultural bilingüe tienen idioma materno, pero es lo único que hasta ahora hemos podido hacer a nivel de educación intercultural bilingüe. Entonces, tiene que ser un trabajo del propio grupo con el Ministerio de Educación, la elaboración no solamente de las cartillas, si le pudiéramos decir así, a los textos educativos, sino de rediseñar toda la manera de educar, porque no es lo mismo la educación como nosotros la entendemos a cómo la entienden las comunidades indígenas. Miren, yo digo que esto es muy complejo, ¿saben por qué? Porque aquí entran en juego dos cosas importantes. Primero, que los indígenas tienen que capacitarse y formarse para poder aprender bien también el idioma castellano, el idioma español, que es el idioma oficial en nuestro país, y al mismo tiempo aprender su propio idioma. Los indígenas tienen que estar capacitados para poder enfrentar la vida dignamente y decimos algunos para ser capaces de competir con cualquier venezolano en el ámbito profesional. Pero no todos los indígenas que se profesionalizan se quedan en las ciudades trabajando y haciendo vida, sino que muchos vuelven a las comunidades. Entonces, aquí tiene que haber una interacción importante. Tenemos que aprender esto sin perder esto. Entonces, este trabajo, el hacer esto sin perder esto, el sin perder es un trabajo que está por hacerse, está pendiente, porque hay algunas gramáticas, algunas cartillas, pero es fundamental que se consolide esto para que no se pierda la identidad cultural de cada grupo, y es aquí entonces en donde la educación intercultural bilingüe tiene todo un reto por delante. La identidad es fundamental en cada grupo. Para que el grupo esté cohesionado y viva de manera coherente su cultura, el grupo tiene que tener una identidad clara. Y miren, en este sentido, tiene que ver con nosotros, con los misioneros. Nosotros, los que venimos de nuestra cultura occidental criolla, vamos a definirla así. Tenemos que hacer el esfuerzo de aprender el idioma. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce el idioma te da
a conocer la estructura de pensamiento del grupo. Entonces eso es muy importante. Yo hablo bastante bien el yucpa, no lo hablo perfecto. Y cuando uno habla en el propio idioma a la gente te abre las puertas de su intimidad, de su confianza, y entonces uno puede establecer una relación más directa y más efectiva y también más afectiva. ¿Por qué? Porque la gente comienza a quererte. Yo que no lo hablo perfectamente, entiendo más que lo que hablo. La gente dice, no, es que Fray habla yucpa. Él es yucpa, dicen. Yo no soy yucpa. Yo tengo que hacer, sí, es importante, el esfuerzo de conocer más la cultura. ¿Por qué? Porque miren, lo que no se conoce, no se valora y no se ama. Y también es un tema vital para los venezolanos que nosotros conozcamos nuestras culturas indígenas, porque nosotros tenemos que aprender de esas culturas. Les pongo un ejemplo. Miren, un elemento fundamental en la cultura yucpa es el valor de la vida. Aquí el control de natalidad no tiene sentido. Las mujeres yucpas paren todos los años. Eso tiene, y se establecieran en estas comunidades y trajeran consigo la medicina occidental, había un elevadísimo índice de mortalidad infantil, porque no había medicina. Entonces los niños cogían una gripe, cogían una neumonía y adiós abuelita, se morían. Entonces una mujer tenía que parir 10, 12, 13, 14, 15 muchachos para ver si le quedaban 4 o 5. Esto era la situación antes de la llegada de los misioneros aquí en la Sierra de Perijá. Llegamos los misioneros, trajimos la medicina occidental, comenzó a mejorarse la salud de los indígenas, comenzó a disminuir la mortalidad infantil y comenzó el grupo a crecer y a aumentar. Entonces, ¿qué pasó? Que las yupas no dejaron de parir. Y entonces, para que tengan una idea, aquí la media de hijos en el mundo yupa es de 6. Imagínense ustedes que cuando uno habla de la media, es el nivel, por decirlo, que de ahí es pa'lante. Entonces, aquí hay familia donde hay 12 hijos, aquí hay una mujer que parió 20 hijos, y de los cuales viven 19. Imagínense ustedes cuántos nietos tiene esa mujer, cuántos bisnietos y cuántos tataranietos tiene. Porque todas sus hijas comenzaron a parir, a parir, a parir. Como ella, sus nietas están pariendo y sus bisnietos y tataranietos igual van a parir. Entonces es un grupo que está en constante movimiento. Entonces cada miembro, cada niño que nace, además de ser un miembro que se aporta al grupo y que va a aumentar el grupo, es una vida que esa madre está aportando. Miren, es impresionante cómo materialmente el primer año de vida de los niños yucpas lo pasan en brazos de su madre. Al menor reclamo, al mejor llanto, está la madre encima para atender la necesidad de ese niño. Entonces eso crea un nexo afectivo con la madre y hace que ese niño crezca seguro, porque al menor reclamo, a la menor necesidad, está la madre para atender su necesidad. Y miren, les cuento una anécdota. Comenzando los años 90, yo era un postulante y yo presencié una pelea aquí en esta comunidad entre dos familias por quedarse con una niña que se había quedado huérfana. Tenía dos padres que eran bastante mayores y estaban enfermos. Se murió la madre, luego murió el padre, y cuando murió el padre, dos familias se cayeron a puños, a palos y a piedras por esa niña que había quedado sin papá. Bueno, ganó la familia que más golpes dio y que aniquiló, por decirlo de alguna forma, que sacó de la pelea a más miembros de la otra familia. ¿Cuándo sucede eso en nuestro ambiente y en nuestro mundo cultural? Entonces nosotros, los criollos, tenemos que aprender valores de nuestros indígenas. El tema con la naturaleza, ni se diga.
aunque hay también sus abusos aquí, pero nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque la relación que el indígena tiene con la tierra es totalmente distinta a la relación que tenemos nosotros, que es una relación mercantilista y economicista, sacarle provecho, dinero a la tierra. No es así en el mundo indígena y por eso nosotros vamos depredando el medio ambiente cuando el indígena utiliza la tierra para vivir sin preocuparse por el mañana. Nosotros podemos hablar aquí largas horas acerca de este tema, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con el modelo económico de las comunidades indígenas, que no es un modelo capitalista. Por ejemplo, con los que estoy yo, los yucpas, que son caribes, son recolectores y cazadores, siembran para poder comer, pero el medio de sustento es la recolección y la caza. Es por eso que los que estamos en el Zulia y en Perija, cuando hay cosecha de mango, nosotros vemos a los yupas en donde, por Machiques y por todos nuestros pueblos, con sacos, con tobos, cogiendo mango. ¿Por qué? Porque son recolectores. Y eso va dentro de la cultura. Y cuando hay mango hay que salir a recolectar para aprovechar la cosecha. Y así se suceden desplazamientos por el monte, por la montaña, aquí en la sierra, en busca de frutas, en busca también de animales para cazar y para recolectar. También sucede lo mismo en este tiempo de lluvia, que hay mucha humedad, por ejemplo, con los caracoles, unos caracoles de tierras así grandísimos, que los yupas los comen, y entonces salen en este tiempo de lluvia, que salen estos caracoles, hay con mucha abundancia, a recolectar caracoles para poder comer. Entonces, ustedes me podrán preguntar, ¿cómo está todo esto ligado con la educación intercultural bilingüe? Pues porque la educación intercultural bilingüe lo que está buscando es preservar el idioma, porque a través de la preservación del idioma se preserva la cultura, porque son culturas ágrafas que están escribiendo ahora, que aprendieron castellano y conocen el alfabeto y conocen la gramática castellana y están utilizando esos conocimientos para preservar su idioma a través de la escritura, para preservar su cultura, escribiendo los mitos de la propia cultura para que no se pierdan y queden en registro escrito. Y aquí entonces tiene que la educación venir a jugar un papel fundamental. Los pueblos indígenas no dejaban la educación de sus niños en manos de terceros, y menos si estos eran desconocidos dentro del pueblo. Es decir, lo que el niño debía aprender en la cultura indígena lo aprendía de sus padres, de los ancianos de la comunidad, porque hay cosas que se aprenden en el hogar y cosas que se aprenden en la comunidad y cosas que luego se aprenden viviendo, pero fijándose en el ejemplo de sus mayores. Entonces, esta transmisión de saberes en el mundo indígena se daba o se da todavía desde el primer momento en el que el niño es insertado en la comunidad, es decir, desde el mismo momento de su nacimiento. Por eso está transmitida diariamente la forma de dar los buenos días hasta aprender a conseguir los alimentos, ir al conuco, ir a cazar, ir a recolectar. De saber qué cosas que un niño debe hacer y cuáles no debe hacer. Todo eso se aprende en la comunidad. De saber diferenciar también, muy importante, a un miembro de su comunidad y saber cuál no es miembro de su comunidad o de su pueblo originario. Otra cosa interesante son para entender este proceso de la educación intercultural, porque miren, está hablando de intercultural, no es de una sola cultura, sino de varias culturas, donde se da una relación entre culturas. Es el elemento de las relaciones interétnicas, del cambio cultural o de la interculturalidad. Entendiendo que las relaciones interétnicas, tenemos que entender la palabra etnia como pueblo o como grupo humano específico con una identidad clara y precisa, con una cultura propia.
Las relaciones interétnicas no son más que las relaciones que existen entre dos o más culturas diferentes. Y aunque estas relaciones son más comunes de lo que nosotros pensamos, varía es la condición en la que esta relación se establece. Y esto se da de dos formas. Hay una relación o un primer contacto que es simétrico, que no es más que las relaciones que permiten diferentes intercambios culturales entre grupos distintos, donde ambas culturas reciben y aportan de manera igual. Es decir, no hay la sobreposición de una cultura sobre la otra. Y por el contrario, el contacto asimétrico es un contacto de desigualdad, en donde existe un grupo que es dominador y otro grupo que es, u otros grupos que son dominados, imponiendo elementos culturales, así como negando o limitando la cultura y la toma de decisiones propias. Y eso fue lo que pasó y lo que ha pasado con los grupos indígenas a lo largo de toda la historia. Miren, con respecto a esto, un dato anecdótico pero muy importante. Los gobiernos venezolanos y también la nación venezolana, o sea, los venezolanos no hemos sabido lidiar con las culturas indígenas por desconocimiento. Los indígenas viven con nosotros y nosotros no lo conocemos. Cuando nosotros pensamos en un indígena, pensamos en plumas en la cabeza, en un traje o si acaso en algún baile típico. Pero eso no es la cultura. Eso es folclore, que el folclore es la expresión o la manifestación de la cultura. También lo es la cultura material, lo que tiene que ver con la artesanía, con las construcciones, ¿verdad? Entonces, ¿quién se ocupó en la época colonial del mundo indígena? Los misioneros, la iglesia. Y fueron los misioneros, la iglesia, la única capaz de poder dar una respuesta y de tratar de dar soluciones a la problemática indígena. Vino la guerra de independencia que acabó con las misiones. Los indios volvieron a coger el monte, se dispersaron en su mayoría. Los gobiernos republicanos no fueron capaces de entenderse con los indígenas y por eso en 1840 encontramos a José Antonio Páez pidiendo que volvieran los misioneros capuchinos para resolver la problemática indígena porque ellos no habían sido capaces de enfrentar esa situación. Vinieron, no se dieron las condiciones para establecer nuevamente el trabajo misionero que había sido destruido por la guerra de independencia y por la miseria en la que este país quedó sumido a raíz de la misma guerra de independencia. Y será en 1891 cuando vuelven de nuevo los capuchinos para encargarnos nosotros nuevamente de la problemática indígena. Y actualmente los gobiernos, aunque hay un ministerio de los pueblos indígenas, no son capaces de dar soluciones eficientes para la problemática indígena. Miren, un dato curioso. Cuando nosotros introducimos forzadamente elementos que no son propios de la cultura, se desarrollan desórdenes dentro del propio grupo. ¿Ustedes saben qué ha hecho daño en las comunidades indígenas? El tema de los benditos consejos comunales. Políticamente fue una manera de cohesionar y de controlar a la gente porque a través de los consejos comunales dan todavía los recursos, el gobierno, a las comunidades. Pero entonces el hecho de que los consejos comunales ahora son los que manejan los recursos que el Estado les da interesadamente para conseguir los votos y para mantenerse en el poder, ahora esa figura debilitó la figura de los caciques y se ha generado todo un proceso anárquico de descontrol, de desorden, de división, porque este elemento externo impuesto políticamente rompió la cohesión que había en el grupo porque se impuso un modelo
que no es propio y que no responde a la ideología y a la idiosincrasia de la propia cultura. Entonces, fíjense cómo desde el propio gobierno que tiene un ministerio de los pueblos indígenas, el MIMPI ha creado desorden y caos dentro de las comunidades. Aquí además impusieron otra figura, la figura de los caciques mayores, que es un cacique que agrupa a varios caciques comunitarios para tratar de conseguir recursos, de mejorar, etcétera. Esa era la idea del MIMPI, en que se convirtieron en unos bandidos que explotan a la gente, que los recursos que reciben no los dan a las comunidades, se quedan ellos con ellas, que abusan de su poder y castigan a la gente, etcétera. Y eso ha sido todo causado por un gobierno que le ha dado valor constitucional a la cultura, a la identidad, al idioma, a la manera de ser, pero que ese mismo gobierno ha roto esa cohesión, esa cultura, politizando a los grupos indígenas y creando caos dentro de las comunidades. Es decir, se establece una dialéctica, es lo que dice Jesús de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Tendríamos que decir en este sentido. Se me va acabando el tiempo, me dijeron que de 30 a 45 minutos aquí. Miren, este tema es muy interesante y muy apasionante, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos pasar días y días y días y días y días. Sí, fue un irrespeto en la manera de la organización de los pueblos indígenas y lo que viene es a romper la unidad cultural. Porque nosotros, o sea, los venezolanos, los indígenas para nosotros son unos totales desconocidos y como no conocemos nada, entonces andamos siempre con respecto a esto orinando fuera de pote. ¿Por qué estoy haciendo yo énfasis en esto? Porque si nosotros queremos trabajar y hacer un trabajo efectivo a partir de la educación intercultural bilingüe, los que no somos de las culturas y estamos metidos en ese medio, tenemos que comprometernos a conocer las culturas y a valorarlas. Para un venezolano no hay una cosa más ofensiva que lo llamen indio. Ese indio, y nos ofendemos cuando nos dicen eso. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestros indígenas, porque no conocemos las culturas indígenas de nuestro país y porque no conocemos los valores que las culturas indígenas tienen y que son necesarias para nuestro vivir, para nosotros como venezolanos y como criollos. Miren, aquí en el Zulia se da una cosa. Cuando hay un problema entre un criollo y un guayú o un yucpa, enseguida viene el guajiro con una montonera de guajiros y te caen encima, o vienen los yupas con una montonera de yupas y te caen encima. Y la gente se asusta y se vuelven locos. Y dicen que son unos animales, que son unos salvajes. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama solidaridad entre el grupo. ¿Por qué no funciona eso con nosotros? Porque los criollos no somos solidarios. Y fíjense cómo estamos viviendo en este país. Matan a la gente y lo que hacemos es correr con razón. Pero si el sentido de solidaridad hubiera funcionado más fuertemente dentro de nosotros, nosotros hubiéramos conseguido ya salir de este gobierno y de cualquier gobierno que nos sirviera. Sí, estoy de acuerdo con Robertina, tenemos que crear un espacio permanente de diálogo y de reflexión acerca de este tema, porque miren, aún también los que estamos viviendo dentro de las comunidades indígenas, puede dar razón Robertina, que es indígena, aunque de la diáspora, y que es misionera, pertenece a una congregación que tiene como objetivo fundamental evangelizar a los indígenas. Aún los que estamos metidos en este medio a veces despotricamos y consideramos inferiores a los indígenas. Y desde este punto de vista, nosotros tenemos que decir que no, desde el punto de vista científico, no hay culturas superiores ni inferiores. Hay culturas diferentes. Lo que sí es superior en una cultura indígena es la tecnología que cada cultura desarrolla. Eso sí, pero es que la tecnología no define a la cultura. La tecnología es un elemento más de la cultura, pero no la define ni la determina. Es más, la tecnología puede ser expresión de esa cultura en lo que a opciones de vida se refiere. Entonces, es importante, yo lo que quiero
que nosotros salgamos de aquí, de este diálogo, con la idea de que es necesario, importante y vital para nosotros como ABEC, como educadores, como iglesia y como venezolanos, un diálogo para conocer profundamente las culturas indígenas. Nosotros tenemos muchos prejuicios acerca de las culturas indígenas y esos prejuicios se caen cuando uno tiene un acercamiento real, efectivo y afectivo, sobre todo, muy importante, afectivo con las culturas indígenas. Eso es lo único que hace posible que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Yo quería decir, antes de finalizar, que me quedan 5 minutos, ¿cuál es el panorama actual que nosotros tenemos con respecto a la educación intercultural bilingüe? Miren, si es verdad que Venezuela ha sido en América Latina uno de los países pioneros en la implantación, en la instauración del proceso de educación intercultural bilingüe, también es cierto que eso se ha quedado en el puro nombre y que lo único que actualmente estamos haciendo es en los colegios dar una hora de lengua autóctona o de idioma materno. Voy a levantar un segundito. Que estoy sintiendo un poquito de calor y fui a prender el ventilador. Solo que hace un poquito de ruido, espero que no se escuche el ruido, el zumbido del viento aquí. Tenemos que decir, con el tema de la educación intercultural bilingüe, que hasta el momento no se cuentan con programas claros sobre la educación intercultural bilingüe en cada idioma propio. Y miren que esto es una tarea muy ardua, porque estamos reconociendo 44 pueblos originarios con los cuales tienen que elaborar su propio sistema de educación intercultural bilingüe. Otra cosa es que tenemos la mayoría de nuestros centros educativos sin códigos de educación intercultural bilingüe, y eso es muy importante porque al tener código E y B, entonces eso va a obligar al ministerio y a la institución a ponerse a trabajar como tal. Tenemos que decir también que a nivel oficial se han emitido muchos comunicados en nombre de los pueblos indígenas, pero han sido comunicados y han sido también programas y elaboraciones de algunos métodos y de algunas cuestiones sin hacer consulta previa a los pueblos y a las comunidades. Y esto es muy importante. En lo que se refiere al tema de la interculturalidad, nosotros, incluso con los métodos misionales de evangelización, no debemos hacer nada sin consultar con las comunidades. Y esto no es que sea ahora un exceso de populismo o de chavismo o de izquierda, no. Nosotros tenemos que consultar al pueblo, a la comunidad, para saber cuáles son las necesidades de ese pueblo, de ese grupo, para entonces a partir de allí poder hacer un trabajo más efectivo. Tenemos que decir que a nivel educativo, la única presencia en las comunidades es la iglesia. Y eso es así. Miren, Noelí Pocaterra, que es una guayú chavista, que ha estado siempre metida en el ámbito político desde que Chávez asumió el poder. Ella estuvo en la elaboración del decreto, de los números, que en la Constitución se refieren a los pueblos indígenas, y que fue después diputada de la Asamblea Nacional, fue diputada de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia y ahora es constituyentista. Es decir, más chavista que ella no hay nadie. Y en algunos momentos ha enfilado y cargado contra las misiones. Viniendo aquí al Tucuco, me ha dicho un día, me lo ha dicho a mí personalmente, Nelson, tengo que decir una cosa con vergüenza.
Los de este gobierno no hemos sido, no hemos hecho posible un trabajo efectivo a nivel de educación. Y tengo que reconocer, me decía ella también, que en los únicos lugares donde la educación funciona es en las comunidades indígenas, en las comunidades donde hay misiones. Micrófono. Entonces, voy a pegarme aquí para obviar el ruido porque están hablando desde el micrófono aquí en la misión. Entonces, fíjense lo que eso significa, que el único trabajo efectivo y las únicas escuelas, me dijo ella, que funcionan son las escuelas de los centros misionales. Otra cosa que tenemos que decir es que se hace énfasis en la castellanización de la educación y no en la educación propia. Y eso lo deja claro el hecho de que solamente tenemos como sistema de educación intercultural bilingüe lenguas autóctonas, las horas de lengua autóctona. Y finalmente decir también que hay un incremento de la politización en la dinámica de acompañamiento a los pueblos indígenas. Y eso está más que patente. Todos sufrimos el acoso de las zonas educativas, el acoso de, ¿cómo llaman ahora a las jefaturas escolares? No me acuerdo cómo lo llaman ahora. Es decir, todo un acoso político para obligar a que nosotros entremos por ay Dios mío, entremos por el aro de la política. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes en estos 45 minutos. En estos 45 minutos me tuve que cambiar de allí. En estos 45 minutos que quería dialogar con ustedes. El trabajo en la educación intercultural bilingüe está todo por hacerse y es responsabilidad nuestra, junto con las comunidades indígenas, llevar adelante ese proceso. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelson, por este tiempo, pero sobre todo porque, bueno, a mí en lo particular, siempre oírte, no desde lo que conoces, no desde lo que has leído, sino de lo que vives. Es muy refrescante porque es la pasión que le pones a lo que vives y lo que es tu día a día y lo que es tu vida ahorita en la misión, y que para nosotros también es muy importante. Cada una de las cosas que dijiste, algunas tomé nota, porque refleja muchísimo lo que hemos venido trabajando en estos meses, no solo estos meses, sino que tenemos años trabajando, otros tienen muchos más años que yo, pero sobre todo un trabajo muy lindo en el que un compromiso bien grande de responder a esas 44 etnias que necesitan que la interculturalidad bilingüe, la educación intercultural bilingüe esté marcada a cada una de ellas. Ciertamente, tú lo decías, no hay código de educación intercultural bilingüe en muchos de esos centros, en muchos de nuestros centros no lo hay. Robertina me podrá corregir, pero hemos tenido una caracterización hace poco y veíamos que solo 8 centros tienen el código de interculturalidad bilingüe, 8 a nivel nacional. Entonces, es un llamado de atención no solo para nosotros como ABEP, sino también cuál es la relación que podemos seguir negociando con el Ministerio de Educación. Sabemos que no es una relación que es fácil de negociar, sin embargo, seguimos trabajando y seguimos apostando porque esto es así y esto debe mejorar y podemos seguir aportando. Al principio conversaba con el grupo que estaba y hablamos del aporte que cada uno tiene que tener, pero también vemos por acá por el chat, mientras tú conversabas y cómo decían por acá, Ibis escribe que tenemos que ser multiplicadores, sí, no solo multiplicadores, sino accionistas tenemos que accionar y trabajar para. Es una riqueza y es tan importante. Natalie, que es de la Sierra de Perijá, dice, no los conocía. Es como nosotros mismos los criollos hemos echado de lado a nuestros pueblos originarios y cómo hemos
pasado la mirada y los olvidamos. Debemos de dejar de pasar la mirada. Aquí mismo en Caracas, hace poco, tempranito ahorita me hablaban de cómo dejábamos de lado al que pasa por acá por donde estoy, cómo pasan nuestros pueblos y cómo son olvidados. Este es un buen espacio para seguir construyendo, para seguir viviendo. Por acá te agradecen muchísimo por tu ponencia, que fue excelente. Un lindo mensaje que mueve, dice Peggy. Ariadne te dice que muchas felicitaciones, ha sido de muy, muy, muy buen provecho. La Sí, ejecución de las Damel, políticas, así pueden abrir sus micrófonos. Tú, Nelson, puedes comentar. Este es un momento, este es un espacio ahorita para hacerle preguntas a Nelson si tienen alguna pregunta, o pueden abrir sus micrófonos y hacerlo directamente. Aprovechamos el hecho de que somos pocos y que eso también nos ayuda a tener un feedback más directo. sí, yo quería comentarte con respecto al comentario que tú hacías de Natalie, es que no solamente que los indígenas son desconocidos, y como dices tú, que los echamos de lado, sino que se establece una relación de hostilidad entre los indígenas y nosotros, sobre todo los que vivimos en zonas donde hay indígenas. Natalie sabe la hostilidad terrible que hay entre el mundo criollo, perijanero y los indígenas, porque hay una cierta competencia por las tierras y por eventos que se han suscitado aquí, y no hay un ser más despreciable para un machiquero, para un perijanero en general, que un indígena. Entonces, los venezolanos valoramos a los indígenas a medida que estamos más lejos de ellos, ¿me entiendes? Entonces, esto es una situación terrible, porque no solamente los desconocemos, sino que los atacamos, los despreciamos, incluso queremos desaparecerlos de nuestra vista en muchísimos casos. Y hay que reconocer que esta hostilidad se da fuertemente en las propias tierras en donde convivimos con los indígenas. Ciertamente. Y otro punto que tú tocabas, Nelson, y que también es bueno resaltar, y Peggy por allí también hablaba en uno de sus comentarios, es cómo los jóvenes quieren ser más criollos y dejar de lado su cultura. Y lo hablábamos hace poco también contigo. Veíamos cómo la vergüenza étnica se marca y se sigue marcando en cada una de las comunidades, y cómo quieren ser más criollos porque el mundo criollo los sigue invadiendo y quieren olvidar su cultura. Entonces, ciertamente lo marcaste y lo dijiste muchísimas veces en tu ponencia. Esto es un tema muy amplio, esto pudiésemos durar horas, pero precisamente es que abramos el espacio, que hoy abrimos el espacio contigo, Nelson, y por eso estamos muy agradecidos de que esto se siga dando, de que sigamos teniendo espacios de comunicación, de diálogo, de construcción, y sobre todo de darle no solo una mirada, sino de ir construyendo bases sólidas para que la interculturalidad bilingüe responda a la realidad de nuestros pueblos. Así es. Así Voy a es. hacer un comentario aprovechando que estamos aquí abriendo a todos, ¿no? Hola Nelson, qué bueno verte. Hola, hola Peggy, igualmente. Mire, bueno, lo Deseando primero, verte, Peggy, deseando ajá, verte no dime. solo por aquí, sino allá en Santa Elena también. Bueno, venga cuando quiera, cuando le dejen las alcabalas. Sí. Bueno, 3 comentarios. Uno, a veces me parece tonto que digamos nosotros los criollos, ¿no? Si no estoy mal, un informe o un estudio, investigación del IBIC, decía que en Venezuela la sangre de todos es mestiza, no hay sangre pura. Entonces, por muy blanquitos o azules que seamos, en nuestra sangre hay sangre indígena. Todos yo creo que somos Peggy, indígenas. ese Entonces, informe dice que el 60% de los genes de los venezolanos criollos son indígenas, imagínate tú. bueno. Entonces, deberíamos sentirnos orgullosos también porque somos indígenas. Claro. Lo segundo, comentar yo estuve en el Delta Macuro también con los guaraos, y allí hay 2 cosas que me gustaron mucho, ¿no? Hubo una época en que se reunieron los docentes con la zona educativa y ellos organizaron unas jornadas para hacer su guía pedagógica guarao.
Y fue interesante porque yo no estuve presente, supe, pero fueron varios, o sea, no fue algo elaborado rápidamente, fueron varios encuentros. Y sacaron una guía bien gruesa y bien interesante. Y eso no sé hasta qué punto la usaban, ¿no? Pero el propósito era tener un insumo en las escuelas para poder trabajar lo propio de la cultura, ¿no? Y me pareció un esfuerzo bonito, interesante. Y lo otro, por ejemplo, comunidades netamente indígenas como Navasanuca, no sé hasta qué punto Guayo, allá en el Delta Macuro, hasta el 3er grado hablaban solo su propia lengua, solo guarao. Y a partir de 4º grado introducían ya el español, el castellano, que también me parece maravilloso, porque además de que fortalece la propia lengua y la propia cultura, en esos primeros etapas de la vida, pues bonito, ¿no? Que se pueda hacer eso. Yo no sé si eso era una cuestión a nivel del Ministerio de Educación o era de la región, ¿no? Del Delta Macuro. De todas maneras, no en todas las escuelas se daba, pero sé que en Navasanuca sí se daba. Y el tercer comentario, se me olvidó. Pero creo que, bueno, dentro de todo, claro, mi perfil es más trabajo con jóvenes, ¿no? Por eso el comentario y porque no solamente lo he visto aquí en la comunidad donde estoy, sino, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Hay una tendencia al suicidio cuando sienten que no consiguen lo que el mundo criollo ofrece, ¿no? Y por eso me pareció súper interesante lo de intercambio, donde no hay una cultura por encima de la otra, ¿no? Cualquier persona, sea lo que sea, es valiosa. Yo creo que eso, y cualquier cultura, yo creo que era lo último que decía Nelson, eso tenemos que potenciarlo nosotros bastante y ayudar a ellos a valorarse, ayudar a todos a valorarnos y que nuestra cultura tiene mucho que ofrecer. La cultura indígena tiene mucho que enseñarnos al mundo occidental o al mundo que no es indígena, por la forma de relación con la naturaleza, por las relaciones familiares. Aquí en Manacrí lo que ha ayudado a la gente a afrontar el COVID ha sido la familia. Eso es un valor que tienen estas comunidades. Entonces, yo creo que es un trabajo grande que hay que hacer desde los pequeñitos, continuando con los adolescentes y jóvenes, qué cosas forman parte de la cultura y que es importante valorarlo, porque claro, el indígena deja de ser indígena porque usa celular, no. Pero entonces, ¿qué es lo que los hace indígenas? Entonces, esa reflexión yo creo que tenemos que hacerla más, atrevernos a hacerlas más desde la iglesia y desde todo, ¿no? Y por supuesto, toda esa valoración y abrirle a eso. El mundo indígena nos tiene muchas cosas que decir, importantes sobre nuestra forma de vida y sobre la preservación del mundo. Entonces, yo creo que es también un trabajo doble, ¿no? No solo hacia el mundo indígena, hacia el mundo criollo. Vamos a escuchar y valorar más a los indígenas. Ya me acordé el otro, es cuando hablaba Nelson de la vergüenza étnica, ¿no? Yo creo que depende por lo que he observado, depende de la posición de poder que se tiene. Porque yo siento que las autoridades aquí, los capitanes, las personas que trabajan con capitanías, son personas que se sienten orgullosas de ser PEMON. Claro, también están en una posición que consiguen cosas, ¿no? De pronto, jóvenes de esa familia, los niños cómo lo verán, ¿no? Y sobre todo también si están más cerca o más alejados del mundo criollo, creo que eso también afecta. Entonces, bueno, ciertamente que es un tema que hay que seguir conversando y seguir trabajando. Gracias. Gracias, Peggy, gracias. Por aquí está Robertina también pidiendo la palabra. Ok. Sí, quería primero felicitarte, Nelson. Lo hiciste muy bien. Gracias, Robertina. Muy bien. Mira, una de las cosas que yo siempre te he admirado, ¿no? He reconocido, es la capacidad que tienes de insertarte en la comunidad yupa donde has estado y el amor que tienes. Eso yo lo observo. Y tú empezaste el tema interesantemente diciendo que, es decir, haciendo una descripción ambiental. Estoy en la Sierra de Perijá,
están los grupos étnicos, hay 3 grupos étnicos. Bueno, y esa es la actitud de cuando uno quiere emprender un proceso de educación intercultural bilingüe, empezando por conocer la ubicación geográfica, socioambiental de ese pueblo. Eso me llamó muchísimo la atención. Y cuando hablabas de la cultura, tú decías que a partir del 99, con la nueva Constitución, es verdad, se reafirma la identidad o la cultura de los pueblos indígenas, su cosmovisión, el significado. Y eso es muy importante. Cuando decías que los negros, algunos negros sienten vergüenza étnica, también algunos pueblos indígenas sienten vergüenza étnica, porque ese es el producto de la educación, de la manera educativa, cómo hemos abordado la educación en los pueblos indígenas, y también es producto de la intervención misionera que hemos hecho. Me pareció interesantísimo que dijiste que eso de la educación intercultural bilingüe debe ser un trabajo propio de cada grupo étnico. ¿Por qué? Porque cada grupo étnico tiene una manera de concebir su educación y en eso nosotros no profundizamos en eso, no ahondamos en el sistema de socialización de cada pueblo indígena, sino que creemos que la educación nacional es aplicable para todos ellos sin ninguna adaptación, ¿sí? Eso es un error de nuestra parte. También decías que, es decir, eso de la educación entendida desde el pueblo indígena me parece esencial para emprender una educación intercultural bilingüe. Es decir, que nosotros a veces no hemos sabido conjugar la educación que pone el Estado, pues porque también debe poner unos parámetros culturales y, pedagógicos, pero también saberlo conjugar con los propios de los pueblos indígenas, porque cada pueblo indígena tiene su propio sistema educativo. Cuando uno aprende a hablar el idioma, dijiste, ¿no? Nelson, me parece eso muy importante, porque a veces nosotros aprendemos a hablar, es decir, nosotros me refiero a los que no somos de una cultura determinada. A veces aprendemos a hablar el idioma es para dominarlos mejor y no para quererlos como lo quieres tú. No es para respetarlos, no es para conocerlos. Nosotros a veces hacemos eso, es para dominarlos. Mientras más los conocemos, más los dominamos. Y también debemos saber cómo aplicar el idioma o cómo utilizar el idioma en la educación intercultural bilingüe, porque no es para transmitirle unos conocimientos que no vienen al caso, pues para ese ambiente donde están, ese ambiente sociocultural, sino que a veces le queremos transmitir valores que no pueden vivir o elementos, pues yo digo valores, o ideas que no se pueden vivir en ese grupo, ¿sí? Porque ya sabemos que todos los grupos son diferentes. Pero me gustó muchísimo eso, que tenemos que aprender a hablar el idioma para conocerlo, para entenderlo, para amarlo y para respetarlo. También decía que, bueno, me llamó muchísimo la atención, Nelson, y todos los que están escuchando, me llamó muchísimo la atención cuando contabas el caso de que se pelearon por un niño que había quedado huérfano, algo así. Entonces, sí. a veces nosotros, es decir, nos hacemos una idea, debe ser por eso, porque son generosos, son bondadosos, pero detrás de eso está el entramado cultural, está el entramado de significaciones culturales y debemos, más allá de esa idea que nos remite ese hecho, ver por qué se pelearon ese niño, por qué querían quedarse con él. ¿Será que le querían seguir brindando protección o será que lo necesitaban para reforzar la mano de obra, ¿no? En su grupo familiar o por otra cosa? Eso sería bueno averiguarlo, porque esos son los valores
que vamos a desarrollar en un programa de educación intercultural bilingüe. Todas eso que les hace tener fuerza culturalmente, que les da vida. Entonces, eso es lo que se va a implementar en un programa de educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe debe entonces, se debe a que cada vez más hoy estamos interactuando grupos sociodiversos. Ese es el sentido de la educación intercultural bilingüe. Y de ahí podemos ver la manera de convivir respetuosamente con otras culturas. Y en esto, es una práctica que los pueblos indígenas saben hacer muy bien, porque ellos viven la interculturalidad de manera espontánea. El problema es de nosotros, que no sabemos vivir con el diferente. Y por eso es que siempre imponemos nuestros patrones culturales, nuestra manera de entender y ver el mundo, de estar en el mundo. Y por eso es que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en vez de ofrecer unas alternativas propias para encauzar y desarrollar este programa de educación intercultural bilingüe, más bien enredan las cosas en los pueblos indígenas y hacen perder de vista su proyecto propio, su proyecto de vida cultural como pueblo indígena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Robertina. Muchas gracias, Robertina. Sí, Robertina, muy interesante lo del tema del idioma. Mira, una cosa, esto es tan fundamental. Nosotros nos reímos, yo me río de los muchachos. El otro día estaba uno, porque los tuvimos en este tiempo de clase, y yo le dije, ay, ¿qué tenéis? Y me dijo, ay, que estoy aburrido. No me dijo aburrido, sino aburrido. Entonces yo me burlo de ellos y yo me río de ellos. Pero ellos igual se ríen de mí cuando yo digo un disparate, también en yupa. Pero miren lo que es importante, o sea, esto es muy necesario, que tengamos que aprender el idioma, porque es que el idioma te revela la estructura del pensamiento, la manera de pensar la gente. Entonces, si vos te queréis entender bien con alguien, vos tenéis que aprender su idioma para ver cómo él piensa. Entonces, una cosa tan sencilla. Acá hay un chiste muy famoso. Había una mujer que trabajaba en la cocina, Dolores, que en paz descanse, muy buena mujer. Y un día la hermana Aurea le dijo, Dolores, llámame al padre. Y dice Dolores, padre, ¿qué? El padre le dijo el padre Juan le dijo a Dolores, Dolores, llámame a la hermana Aurea. Y le dijo, hermana, ¿qué? Y te llama la padre. Da risa, pero ¿por qué es eso? Por una razón muy simple, que en el idioma yupa el género es neutro, el artículo, perdón, es neutro. Es igual él o la. Se puede utilizar, o sea, el artículo la palabra es or, y or es él o ella. Entonces, cuando uno aprende eso, ya uno está entendiendo la manera de pensar y la manera de construir incluso el propio idioma, y eso te abre entonces las puertas del conocimiento y del entendimiento para hacer un trabajo efectivo. Y con respecto a lo que dijiste de aprender para dominar, eso es lo que hace el gobierno. El domingo hay elecciones. Los yupas son recolectores y cazadores y les encanta pedir y les encanta que les den, porque son recolectores. Bueno, ¿saben qué? Las bolsas de comida no han llegado. ¿Saben cuándo van a llegar esas bolsas? Digo yo, el viernes, para entregarlas el sábado para que el domingo voten. Y eso es utilizar el conocimiento, y eso lo hace el gobierno desde el MIMPI para dominar. Que no sea así entre ustedes, dice Jesús. Así es, así es. Por allí quedan Ariani que pide la palabra, y Natalie. Ariani. Bueno, si no está Ariani, estoy yo. No, está Ariani. Ya abrió el micrófono. Después tú, Natalie. Sí, claro. Muy, pero muy complacida. Muchas gracias, Fray Nelson. Me encantó la ponencia, no hubo pérdida en ningún momento. Todos los puntos tratados fueron excelentes, ¿no?
Bueno, sobre algunas cosas que dijo, ¿no? Que me hacen reflexionar. Yo veo que la educación intercultural siempre está vista desde los pueblos indígenas hacia los occidentales, ¿no? O los criollos, llamémoslo de alguna manera, para calificarnos a nosotros. Es decir, son ellos los que tienen que aprender su idioma y además el nuestro, ¿no? Pero no desde nosotros aprender los idiomas de ellos, porque aprender el idioma, más allá de la palabra, es aprender la cosmovisión, porque la palabra determina el mundo y una forma de mirarnos, y por eso hay palabras que no tienen traducción, porque solo son comprendidas desde la visión cultural de cada pueblo, ¿no? Entonces, ahí, como Ministerio de Educación, del Poder Popular para la Educación, hay una debilidad, ¿no? Yo escribía hace rato y decía que era importante que, bueno, debería ser para todo el país, pero al menos en los estados donde están presentes los pueblos indígenas, debería aprenderse uno de esos idiomas, ¿no? Porque eso tiene que ver, primero, con la interculturalidad, pero también el no hacerlo nos ha puesto a nosotros en una visión de superioridad, ¿no? Para nosotros no es importante aprender el idioma de ellos, pero para ellos sí es necesario, obligatorio, aprender el nuestro. El otro concepto que me encantó, porque yo lo utilizo mucho, es la folclorización de la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? Que tiene que ver con esa invisibilización de todo lo que son esos saberes ancestrales que hoy en día todavía nosotros mantenemos y nos han dado soberanía, ¿no? Por ejemplo, el casabe. El casabe es un alimento ancestral. Bueno, los terraciados que se hacían en las regiones geohistóricas como los Andes, ¿no? Son cosas que nosotros hemos mantenido. Muchos de nuestros saberes o de los pueblos aborígenes que fueron a Europa y ayudaron a todo el hambrazón que había en Europa en 1492, ¿no? Todo eso es invisibilizado y es invisibilizado desde la educación, ¿no? Entonces, no valorar esos saberes tiene que ver con esa negación de esa cultura, tiene que ver con el racismo que nosotros, desde los pueblos criollos occidentales, tenemos con los pueblos indígenas, y además tiene que ver con el endorracismo, ¿no? Porque nosotros, ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, para la celebración o la conmemoración del 12 de octubre, desde las escuelas occidentales, nosotros, lo digo entre comillas, disfrazamos a nuestros niños de indígenas, ¿no? Eso que usted decía al principio, bueno, le ponemos unas plumas y los disfrazamos, porque esa es la visión que seguimos manteniendo nosotros de esos pueblos indígenas. Yo tuve la experiencia de estar en Tucupita, ¿no? En unos carnavales, estaba de trabajo, estuve en la comunidad Araguaymujo, allá con los Guaraos, y luego regreso a Tucupita. Y lo que me llamaba la atención era que había un desfile de carnaval y a los niños los habían textualmente disfrazado de indígenas, ¿no? Es decir, las maestras, la educación desde Tucupita no veía alrededor, o sea, era invisibilizado el pueblo que tenía al lado. Yo veía, y me llamaba mucho la atención, yo veía a los guaraos sentados en las orillas de la acera, viendo a los niños disfrazados de ellos, ¿no? Entonces, la educación nos invisibiliza ver al otro, o sea, los negamos totalmente. O sea, la visión que tenemos desde la educación occidental es esa indígena con la pluma, la que salía en el cuaderno Caribe, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacer esa transformación para realmente ir a una relación de igualdad, de respeto y una verdadera educación intercultural? O sea, que no sea solo de los pueblos indígenas hacia nosotros, sino nosotros también hacia ellos. Porque así como nosotros vemos obligatorio el inglés durante 5 años, porque nosotros no vemos un idioma indígena, sobre todo en esos estados donde están presentes esos pueblos. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias.
Muchas gracias, Ariadne, por tu participación. Natalie. Bueno, Bien, gracias. Primero que todo, agradecerle a Fray Nelson su ponencia. Fue muy fresca, muy emotiva. Y realmente para mí, pues, fue un abreboca para muchas cosas que yo, como lo dije en mi texto, una persona nacida y criada aquí en Perijá, desconozco hasta ahorita mucho de los pueblos indígenas, sobre todo de estos que tenemos aquí, los yupas y barí. De los barí tengo una experiencia un poco vaga desde niña, que mi papá pues tenía una hacienda cerca del pueblo barí y ellos llegaban mucho a la hacienda y comerciaban, intercambiaban productos con mi papá. Y aprendí a conocerlos un poco. Sé que son más organizados, es mi percepción. Tienen una organización, digamos, del trabajo mucho mejor y todo eso. Lamentablemente, pues, como decía mi compañera aquí, Ariadne, en las escuelas, en los centros educativos, donde hay presencia indígena, no hay ese conocimiento, esa formación hacia los pueblos con los que tenemos aquí. Nosotros, por ejemplo, aquí en Machiques de Perijá, en la Villa del Rosario, en estos pueblos que son cercanos, en estas ciudades que son cercanas a los pueblos indígenas, debería haber una formación más específica en cuanto a estos pueblos indígenas, porque desde el conocimiento es que aprendemos a querer. Y como lo decía en mi texto, pues desconozco mucho y desde el momento en que entré a la seccional he tenido mayor contacto con ellos, he aprendido a conocerlos más, después he aprendido un poco como a quererlo, porque muy cierto lo que decía Fray Nelson. Nosotros aquí en Perijá, el pueblo perijanero utiliza al indígena, al yupa, al barí, lo utiliza para las labores domésticas, para el trabajo del campo, para todo. Y hasta lo indiscriminan. Yo lo hacía, soy honesta, yo lo hacía, pero desde que conozco y desde que estoy más cercana hacia ellos, pues he aprendido como que a cambiar esa percepción de lo que yo tenía hacia ellos. Entonces, bueno, parto de la idea de lo que decía mi amiga Ariani. Pienso que en estos pueblos cercanos a los pueblos indígenas debería haber una formación real, más cercana, más audaz, más como que más certera en cuanto a estos pueblos que tenemos, con los que tenemos aquí en Machiques de Perijá específicamente. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias a ti, Ariadne. Nelson, te escuchamos. Sí, yo quería decir dos cositas con respecto, bueno, una con respecto a la intervención de Ariadne, que fue muy interesante, y otra con respecto a la de Natalie, que interesante por demás también. Miren, cuando Ariadne hablaba del racismo que nosotros tenemos, eso es absolutamente cierto. Nosotros somos racistas, o sea, no queremos a los negros, no queremos a los indios. Nosotros, como decimos en castellano coloquial, nos creemos la pepa del queso. Pero hay un hecho subyacente que no nos damos cuenta, pero es que los venezolanos criollos sufrimos también de vergüenza étnica. O sea, ¿qué pasa? Nosotros no queremos ser indígenas, no queremos ser negros, queremos ser europeos o norteamericanos. ¿Por qué? Porque como pueblo mestizo, nosotros desconocemos cuál es nuestro origen y cuál es nuestra cultura. Y desde ese punto de vista, las comunidades, los pueblos indígenas lo tienen más fácil porque tienen una identificación, una identidad delimitada, delineada, perfilada, y ellos saben de dónde vienen y a dónde van, cosa que no sabemos nosotros con mucha seguridad porque somos un pueblo mestizo, mezcla de los españoles con los indígenas y con los negros. Entonces, eso por un lado, y eso es lo que hace que nosotros veamos a las culturas indígenas superficialmente, solamente la pluma, pero que no veamos mucho más allá
y eso nos hace caer incluso en el ridículo. Lo que ella decía, unos niños con plumas en la cabeza, mientras los guaraos observaban por allí lo que estaba pasando, siendo que los guaraos no tienen plumas en la cabeza y que tienen una manera distinta de vestir tradicionalmente a como ese niño está disfrazado, que lo disfrazamos además como nos lo dicen las películas, ¿no? Porque ese indígena que sale en el Cuaderno Caribe no es un indígena de aquí, es un indígena del norte, de las películas, pero indígena al fin y al cabo. Entonces, interesante también lo que nos ha dicho Natalie, que en estos lugares en donde convivimos, que son zonas de indígenas, debería haber en las escuelas una materia dedicada al conocimiento de nuestros grupos indígenas, porque lo que ella dijo es muy cierto. Desde el conocimiento es que nosotros aprendemos a querer. Nosotros no queremos lo que no conocemos, no amamos lo que no conocemos, y eso va a ser así siempre toda la vida. Y fíjense un detalle interesante, les voy a hacer caer en cuenta cómo nosotros lo que siempre hacemos es ver a las culturas indígenas desde nuestra propia cultura. Cuando yo hago un juicio de valoración acerca de una realidad indígena, utilizando las categorías culturales de mi propia cultura, ese juicio que va a resultar va a ser falso, porque yo no puedo utilizar mis categorías culturales para juzgar un elemento cultural que es distinto al mío, que se produjo con otras categorías culturales. Y en esto espero que me esté haciendo entender. Fíjense, y esto no es por dejar mal a Natalie en el comentario que hizo, sino que eso nos va a hacer caer en la cuenta a ella y a nosotros de esto que yo estoy diciendo. Ella decía que ella conocía a los barí vagamente por un intercambio económico que había en la matera de su papá. Y ella decía, sí sé que son más organizados, que tienen una percepción del trabajo mucho mejor. ¿Por qué? Porque ella está viendo que ese trabajo que están realizando los barí se parece al nuestro. Entonces, ese juicio es falso. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando para juzgar un trabajo, el trabajo de los barí, estoy utilizando mis categorías culturales capitalistas. Entonces, no estoy diciendo con eso que Natalie está rechazando y despreciando, no, es que todos hacemos eso. O sea, todo ser humano lo que hace es comparar la cultura que está conociendo con la suya, pero eso le da un juicio falso de valores, porque yo tengo que entender cuál es, en el caso concreto del trabajo, el sistema económico que ese grupo humano tiene para luego poder con esas categorías hacer un juicio de valor. Entonces, fíjense lo importante que es que nosotros aprendamos a conocer a los grupos humanos. Y obviamente, miren, antes de meternos en el trabajo de conocer a los pueblos indígenas, nosotros tenemos que hacer un trabajo de conocimiento básico de la antropología, conocer qué es cultura, qué es inculturación, qué es aculturación, qué es endoculturación, qué es interculturación, qué es cultura, el concepto de cultura, que por eso me referí yo al principio a ese concepto, qué es civilización, qué es tecnología, para luego una vez tener claros esos conceptos, poder adentrarnos entonces en la problemática cultural. Eso era lo que quería decir al respecto de esto. No, muchísimas gracias, Nelson. Es bueno también que hagas cierre de esos comentarios y de los espacios que han tenido cada uno en sus intervenciones. Por allí decía una de ellas que estaban proponiendo Ariadne para el próximo ABEC Conecta, pero yo les escribía que no, que cada una de ellas también tenía un bagaje y una experiencia muy amplia en su vivencia, no solo de la interculturalidad bilingüe, sino también de su vida de misión en las comunidades indígenas. Entonces, bueno, este no es un espacio que se cierra hoy acá. Agradecidísimos por haberte tenido, porque
compartieras con nosotros este momento, por que nos expresaras no solo, como lo decía hace rato, de los conocimientos adquiridos, sino de la vivencia, porque es justo eso lo que has venido hablando y lo que muchos han venido hablando acá, que desde el vivir y el conocer todo el bagaje y todo el compendio de todo lo que es la cosmovisión de nuestros pueblos es lo que realmente nos va a enseñar a ver sus necesidades como nuestras necesidades, porque no es simplemente hablar desde lejos, sino desde lo que somos y lo que aportamos y lo que necesitamos ver que ellos tienen y que debemos respetar. Las propuestas del Ministerio de Educación, bueno, estamos en eso. Este es un trabajo arduo. Ya ustedes hablaban también de cómo regionalmente se van haciendo propuestas. Ciertamente hay muchas cosas que ir trabajando, hay muchas cosas que ir viendo, pero no puedo sino en nombre de la presidencia de ABEC agradecer a quienes participaron de este espacio y sobre todo a ti, Nelson, por darnos de tu tiempo, de tus conocimientos y de tus vivencias. Gracias a todos. Yo también les deseo una feliz Navidad. Esperamos seguir creciendo y que estos espacios nos sigan regalando estos encuentros y este compartir de saberes. Sí, gracias a ustedes por la invitación, Damelis. Sí. Sí, hermana Maricruz. Damelis, Nelson, quiero hablar. Sí, Maricruz. Sí, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, actualmente no estoy en zona indígena, estoy en Ciudad Bolívar, pero viví 11 años en Bonquén, en la escuela agropecuaria de allá, y estuve hasta el cargo de subdirectora de la escuela granja, ¿no? En verdad me revolvieron muchos sentimientos, sentimientos encontrados de mi época de misionera activa. Luego tuve que ir a otros sitios, a otros países. Pero yo recuerdo que una de las cosas que se manejaba mucho la parte de la formación intercultural bilingüe. Y yo siento como que ha bajado oyendo a la gente de Santa Elena, y como que ha bajado ese empuje que había tan fuerte en la parte intercultural bilingüe. Nosotros en Bonquén recuerdo que teníamos como exigencia que los niños hasta 4º grado prácticamente hablaban era Pemón y aprendían el español, pero es que ahora como que es al revés, o sea, tienen unos ratitos de Pemón y lo demás es en español. Luego pienso que hay todo un camino. Yo estoy aquí en este colegio y es popular. Y mira, y hay mucha gente pemona, pero lo ocultan. Yo he querido hacer un censo, a ver cuántos pemones hay, así como he hecho un censo de árabes, y tengo más de 46 niños árabes. En una población de 1000 alumnos, 46 es bastante. Pero los pemones no logro porque no se identifican, no quieren reconocer que son pemones. Tengo así con seguridad 3, solamente que admiten, porque fueron alumnos de Bonquén y sus niños estudian aquí. Pero es difícil este trabajo, yo creo que está todavía en pañales, más los que se vienen a la ciudad, los que rechazan su propia cultura y no quieren demostrar o no quieren que se den cuenta que son indígenas. Es complicado, ¿no? Todavía hay un camino por recorrer. Felicito a Nelson, de verdad, de todo corazón, estuvo espectacular. Y Damelis, que nos crean un espacio de sensibilización. Gracias, Maricruz. Para adelante, bueno, hay que seguir, ¿no? Y yo pienso que todavía hay mucho que hacer. En la seccional Bolívar, donde tenemos tantos indígenas, esto está desdibujado totalmente. No sabemos cuánta población indígena tenemos en nuestras escuelas de fe y alegría, en nuestros colegios, porque ellos mismos lo niegan, ¿no? No quieren. Es todo un trabajo. Así es. Felicitaciones. Gracias, hermana. Saben que yo tenía cierto temor con la presentación de hoy, porque como yo no soy educador de profesión, es decir, yo no estudié educación, pero los misioneros somos toderos, y aunque yo no soy maestro de aula, me toca ser maestro de cocina, o digo yo de cocina o de pasillo, porque después de clase me toca agarrar a los muchachos y ayudar con las tareas y repasar contenidos, etcétera, ¿no? Pero la realidad misionera no nos desvincula tampoco
del tema formativo. Y entonces por eso, bueno, le doy las gracias a ustedes porque, bueno, me ha hecho a mí, en primer lugar, obligarme a leer un poco y a formarme un poco sobre el tema más centradamente, para no venir a decir aquí disparates, sobre la educación intercultural bilingüe, pero sobre todo lo que ha dicho, lo que habéis dicho vos, Dameli, la posibilidad de brindar, o sea, de poder aportar la experiencia de trabajo, porque como yo digo, aunque no soy educador, soy educador, obligado, porque tengo que bregar todos los días con tareas, que no sé qué, hacerlas, esto, buscarles y tal. Entonces, esta experiencia de poder brindar uno las vivencias y los conocimientos son muy interesantes y gracias a ustedes por eso. Gracias, de verdad, Nelson. Y bueno, no puedo sino finalizar este espacio nuevamente agradeciéndole a cada uno de ustedes por haber participado, por hablarnos desde su experiencia y que sí, hay muchos de ustedes que tienen un bagaje muy amplio en muchas áreas y en muchas partes del conocimiento. Tú ahorita decías eso, Nelson. No haberme formado como educador no hace el hecho de que no tengas esa vocación de servicio y que hoy la lleves a cabo. No solamente es un título, ciertamente algunos nos formamos pedagógicamente para esto, pero otros se forman desde su vocación de servicio, ustedes desde su formación religiosa y desde el servicio que prestan en cada una de sus comunidades. Agradecidísima de que estos espacios se puedan dar, de que los sigamos construyendo, de que sigamos abriendo comunicación, de que sigamos haciendo pequeños pasos, pero grandes ante nuestro gran territorio de Venezuela, nuestras 44 etnias y sobre todo a lo que son todas nuestras seccionales desde ABET, nuestros centros educativos, ya sean ABET o Fe y Alegría, pero ahí está, allí seguimos estando y seguimos haciendo presencia y queremos precisamente eso, romper con esa vergüenza étnica y demostrarles que su cultura es nuestra cultura, nos sigue enseñando y nos sigue dando mucho. Y muchísimas cosas más vendrán. No se queden solo con esto. Este es un abreboca de lo que viene con ABET Conecta y la interculturalidad bilingüe. Muchísimas gracias. A ustedes. Y gracias a los oyentes, Gracias. también a los participantes. Fueron intervenciones muy buenas y muy interesantes. Bueno, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por haber participado de esta experiencia. Igualmente, Chao, chao, gracias a gracias. Pasen ustedes. bien. Feliz día a todos. Gracias Peggy, gracias Maricruz, Ariadne, Robertina, Ibis, Natalie. Chao, Un gracias. placer. Chao, chao.